¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo podcast de los Rams en español, hecho desde Barcelona. Con este verano que ya se empieza a ir, porque ya empieza otra vez a ser oscuro estas horas, cuando teníamos un sol increíble hace unas pocas semanas. Hoy súper contento otra vez porque nos acompaña de nuevo Rafa Cervera, que como sabéis, junto a un montón de chicos, Nacho Cervera, Juan Jiménez, Santiago Tomasí, Paco Virués, pues están en una superaventura muy chula de un podcast del Capologist, pero tenéis mucha información, luego dejaremos por aquí abajo las cosas. Así que os recomiendo que los sigáis porque dan muy buena información y no paran nunca durante todo el año. Y entonces, pues además, como todos sabéis, Rafa Cervera es un referente del fútbol americano en España. Así que encantado, Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias por la presentación, pero es cierto, ¿no? En Capologist hemos hecho el podcast cada semana desde que nacimos en marzo del 2020, como mínimo el podcast principal. Pero bueno, Exacto. esta semana creo que vamos a hacer 10 podcasts, o sea que no está mal, ¿eh? Esta semana y solo es Sí, martes. bueno, la previa de la liga empieza la temporada y Paco Virués, que está como un cencerro, se viene arriba y entonces dice uno por esto, otro por fantasy, otro por tal, otro por college y mira. Pero bueno, la verdad, con muchas ganas de que empiece la temporada, muchísimas Sí, ganas. porque además ahora creo que Aitor también en Raritos del Fútbol se ha unido al fútbol americano de college, pero vosotros lo tenéis haciendo ya hace tiempo también esto, ¿no? Sí, además hemos tenido, gracias a Bill Belichick, un fichaje de lujo, porque Guillaume Boyer, que trabajaba de scout en la Universidad de North Carolina, al final no está ya en North Carolina, no porque Bill Belichick le haya despedido directamente, obviamente, pero sí que no, Bill Belichick trajo a su gente y Guillaume se ha unido al podcast y claro, tener una persona que trabajó para la Universidad de Syracuse, que conoce a Drake May perfectamente, ¿no? Entonces ya con esto Imagínate. habla por sí solo. Entonces yo creo que nuestro podcast de college cuenta con la experiencia mía y de Juan Jiménez, entre los dos sumamos casi 120 años, y luego la juventud, ¿no? La juventud Divino Tesoro, Exacto. que memorizan todos los nombres, que siguen. O sea, Álvaro Fraile ve hasta partidos de high school para ver Imagínate. cuáles son los chicos del instituto que van a acabar en college. Yo esa enfermedad no la he llegado a padecer nunca. No, Pero, yo tampoco, la verdad es que bueno, intento prepararme sí, los... Dime. nos encanta el college football. A mí siempre me encanta el college Ay, football. a Y además, mí, ¿sabes qué pasa, Humberto? Que si te gusta el college football o lo sigues, después de NFL como que entra más fácil, ¿no? Porque si son exactamente. chicos que ya los has visto, que otra cosa es que te prepares el draft, que está bien preparas el draft, pero si ya los has visto, etcétera, yo creo que es una gozada, ¿no? Porque, bueno, nos gusta mucho. Sí, pero es que además, no sé si coincidas conmigo, pero es que son energías totalmente distintas. O sea, la Totalmente. sinergia o la energía es, no sé, no tiene nada que ver. Realmente yo creo que se disfruta muchísimo más el college, porque es como todo un ambiente en la ciudad, en los partidos de los sábados, iba la gente, muy familiar, incluso muchísimo más que la NFL. Ahora, lo único que no me gusta es que ya está haciendo demasiado negocio. Y Demasiado. hay muchos chicos que ya casi que ni les interesa jugar en la NFL, pues están ganando más que los jugadores Sí. y sin ninguna tanta responsabilidad. Entonces hay una mezcla rara. O sea, yo tengo siempre en mi juventud, pues lo veíamos, en México lo daban siempre, todos los partidos, todos los tazones, todo, solo que ahora también he visto este fin de semana que en YouTube estaba muy abierto, había mucha información y muchos Bastante, partidos sí. que estaban dando ahora en directo casi, ¿no? Sí, en YouTube prácticamente puedes ver todos los partidos, quitando los partidos ya clave, donde se Exacto. decide el título, donde se decide las conferencias, pero se puede ver mucho en YouTube y se pueden seguir muchísimos jugadores. Lo que dices tú, es muy bonito, qué pena que ese espíritu, ¿no? Ese espíritu de jugar for the love of the game, como dicen los americanos, Exactly. que pues se va poco a poco, cada vez se va perdiendo más, cada vez va... Y también en la NFL pasa lo mismo, pero en college yo creo que sí, que lo ha... Por un lado lo ha dañado mucho, por otro también es bueno que los jugadores acaben su etapa formativa antes de entrar en NFL. También veíamos a veces algunos que llegaban a NFL sin... Pero bueno. Y luego también Bueno, otro problema, bueno, aquí estamos analizando ya, estamos yendo, ¿no? Café no, para pero los... es que eso es lo bueno de los guiones, que lo enviamos y luego al final nos lo destrozamos. Un irrespetuoso, pero bueno, que también el problema del college, yo creo, era, para la NFL es que antes siempre había este aspecto formativo, ¿no? Desarrollar el jugador y eso, ahora no, Exacto. ahora el college quieres ganar. Y es igual desarrollar el jugador. Entonces te llega alguien a la NFL que sí que ha ganado muchos partidos, pero que quizá en aspectos básicos del juego lo tienes que empezar a trabajar desde cero, ¿no?
Sí, pero entonces, claro, es que ahí hay dos cosas diferentes. O sea, tú tenías un jugador del trofeo Heisman, normalmente eran running backs o quarterbacks, pero había muchos otros jugadores que llevaban ya 4 o 5 años jugando en la universidad, llegaban ya formados. Es que ahora, y me vuelvo a adelantar, el caso de Bo Nix, por ejemplo, va a ser su segundo año, pues es un chaval que tiene 26 años, porque ha hecho Bueno, muchos partidos de college. Y luego estamos muchísimo. viendo, exacto, y luego estamos viendo es que no se llama el nombre, que está en los Cleveland Browns, que ha hecho un partido, una pretemporada desastrosa. ¿Por qué? Porque tiene muchos malos hábitos del college que en la NFL te destrozan. Y porque eres ser una superestrella, es que a veces es contraproducente. Entonces ahí es donde está el negocio y la publicidad. Sí, Y sí, Shedeur Sanders. A mí, mira, un quarterback que llegó en NFL, exacto. no hizo una super carrera, pero tuvo alguna temporada buena con Cleveland, Kelly Holcomb, que lo tuvimos en los Barcelona Dragons, venía de Middle Tennessee State, una universidad pequeñita. Y él Ujú. decía, es que en college yo podía lanzar un pase mal y no pasaba nada. En el fútbol americano profesional, lanzas un pase mal y te lo interceptan. O sea, no hay, Exactamente, no no hay. hay. Entonces, claro, es duro. Y bueno, y tienes eso, Bo Nix, que jugó, no sé si 60 partidos de college, como dices, y luego Trey Lance, ¿no? Que lo draftearon los 49ers sin prácticamente haber jugado un solo partido. Bueno, sin haber jugado Sí, un solo sí, partido de college en primera división, pero además con entonces Jordan Love también que llegó a los Packers, exacto. tardó 3 años, ¿no? En poder jugar. Bueno, sí, es muy... Sí, pero Lance está perdido por ahí en el limbo de la NFL. O sea, ahora está de segundo de no me acuerdo qué equipo está en En los los Chargers, me Chargers ha parece, ¿no? llegado, le ha ganado a Heineke la La segunda, ¿no? suplencia, ha ganado la suplencia. Sí, pero luego ves o sea, es que Jordan Love también fue una cosa rara, porque hay también Aaron Rodgers, que es otro personaje dentro de este mundillo del fútbol americano. Es que no había, o sea, no había espacio para él. Simplemente lo que sí que le tuvieron paciencia y no, o sea, lo formaron. De hecho, Patrick Mahomes, no sé si nadie se acuerda, pero estuvo un año entero sin jugar. Tenía a Smith ahí hasta que no se ¿Te rompió la acuerdas pierna. tú de una caricatura en México que había de Tiro Loco McGraw? Sí. Había un muñeco que disparaba tiros y nunca soltaba. Pues Cabezorro, ese era como Patrick Cabazorro, ¿no? Mahomes Es en que se college. disfrazaba así del zorro. Exacto. Ese era Patrick Mahomes en college, en Texas Tech era eso, era capaz de pasar por 700 yardas en un partido y fallar 4. Y en la NFL tuvo la suerte de caer donde cayó, de que no Exactamente. jugara en todo un año y que lo moldearan y que le enseñaran. Otros chicos a veces llegan al sitio equivocado. Mira Trevor Lawrence, o sea, Trevor Lawrence podría demandar a todos los coordinadores de ataque prácticamente, ¿no? Porque era un jugador muy bueno en college, pero después en NFL no han acabado de formarlo. A ver si este año con el nuevo entrenador puede mejorar. Vamos a Pero luego hay y entonces vuelvo a salir del guión y vamos a seguir por la rotonda, porque claro, al final Trevor Lawrence también le han hecho un contratazo tremendo, que yo creo ver. que tampoco o sea, no se lo merece, no sé, al final te estás jugando y supongo que al final es una cuestión de perspectivas, pero estamos llegando a un punto, ahora con lo de Micah Parsons, que todo el mundo decía es que nadie le pueden pagar 46 millones de dólares a un pass rusher, ¿no? Y de repente es el mejor tajado de toda la liga, o sea, ya no de coreback, no de nada. Entonces eso quiere decir que la siguiente jugada va a ser cualquier otra posición que esté de moda en ese momento y van Sí, a sí, pagar sí. lo que sea, que no te garantiza eso, porque además Packers, que tú lo sabes, es un equipo o una organización muy conservadora, Sí, que sí, tienen sí. que pagar mucha pasta para que alguien se vaya a jugar ahí con el frío que hace. Y eso ya Aaron Rodgers yo que también lo nombraba, que por eso el tío también estaba desesperado, que no le daban receptores, que no le daban runners, porque la gente no quiere jugar a Green Bay. Y de repente este chaval se va allí, sigue teniendo su casa en Dallas, sigue creyendo, no sé, porque él ama a los Cowboys desde que es pequeñito. Si ha estado en Penn State, creo que por los mismos colores que tenían los Cowboys, por eso jugó en Penn State. Entonces, Sí, esta situación también es, no sé, como que no lo analizamos del todo, pero creo que también está influyendo mucho en la manera en cómo está evolucionando la NFL, ¿no, Rafa? Tú que sabes mucho de esto. muchísimo. Yo alucino y tú también lo habrás vivido. Antes no teníamos eso de que me toca renovar el contrato el año que viene y ya me empiezo a enfadar un año antes, ¿no? Pues no, o sea, pero bueno, Sí, sí, exacto. ahora es así y yo creo que hemos perdido mucho, Humberto, el espíritu de equipo. Yo creo Totalmente. que hoy en día el deporte de equipo es un deporte individual que necesitas otros 10 porque si no te van a jugar. Pero demasiado, ¿no? Las cosas se ven en el deporte profesional, demasiado desde la individualidad. Vivimos una sociedad ahora muy individualista Totalmente. y eso se refleja
en la NFL, obviamente, ¿no? Es que además yo me acuerdo de la conversación que tuvimos la otra vez que nos vimos, de que hablamos un poco de la espiritualidad, ¿no? Con la que tú vives tu vida. Y entonces creo que eso también, independientemente de lo que puedas creer o no, eso se está perdiendo en el ser humano. O sea, y ya igual me voy un poco más allá, pero es que se refleja en lo que tú estás diciendo. O sea, cuando tú eres un tenista, lo tienes muy sencillo porque dependes de tu entrenador y poco más. Pero cuando tú juegas en equipo y entonces estás pagándole a un tipo el 65% del salary cap de toda la organización, yo no me imagino un liniero ofensivo, que es el que tiene que estar cuidando que ese hombre no le rompan el dedo meñique el pie, cuando está cobrando el 1%, el 1,5% del salario del otro. Entonces, también debe haber ciertas cosas que al final, y luego iremos a esto, que son los Rams, que creo que grandes deportistas, ¿no? Dime. Ay, se me ha cortado un poco. Ahora. Dime. Sí. Quiero decir que grandes deportistas, Tom Brady, yo creo que es el último ejemplo, han sabido no ganar tanto dinero para que sus compañeros, pero han ganado mucho igualmente, ¿no? Que sus compañeros también se sientan bien remunerados, etcétera, bajarse el salario para que ganen más los otros. Magic Johnson lo hacía en los Lakers. Exacto. En su época, y yo creo que es muy importante porque por muy bien que juegues en el fútbol americano, individualmente no vas a ganar. Por mucho que en el trade deadline digas quiero un anillo, ¿no? Pues no funciona así. Bueno, estaba Juan Soto, que es un jugador de béisbol, que estaba en los Yankees de Nueva York y ahora está en los Mets, que es la misma ciudad, diferente equipo, ¿no? El rico y el pobre. Y él quería un palco en los Yankees con una zona VIP para su familia, con una cama, no sé qué, no sé cuánto. Y los Yankees le dijeron, mira, chico, pues no. Y los Mets le dijeron, ¿cuántos de esos quieres? 3, pum, toma. Pero eso no implica que ahora los Mets están segundos a ver si clasifican o no, porque hay otros equipos ahí, están los Padres, están los Chicago Cubs, no sé qué. Eso es lo que me refiero, que al final no sé si nosotros también, porque sale una noticia de estas, entonces tú ves las redes ahora que hay tanta información y todo el mundo opina sobre esa situación, pero no se opina sobre las consecuencias de esa situación, es lo que me da a mí la sensación, igual soy yo muy purista, ya empiezo a ser viejito, supongo también. No, pero pasa mucho, mira, nosotros en el podcast que tenemos chicos jóvenes, o que la mayoría son chicos jóvenes, ya la manera en que ellos conciben las cosas es totalmente diferente, ¿no? Exacto. Y la universidad, ¿no? A nivel deportivo, es un escollo, ¿no? O sea, ¿no? Sí, qué bien lo hizo LeBron James que no fue a la universidad. Digo, porque puedes decir que qué bien lo hizo LeBron James que no fue a la universidad, ¿no? Si quieres ir a la universidad porque quizá no vas a triunfar, ¿no? La gran mayoría de los jugadores de college, de baloncesto universitario, de fútbol americano universitario, no van a llegar al NFL, ¿no? La gran mayoría de chicos que están en la cantera del Real Madrid, del Fútbol Club Barcelona, no van a llegar al primer equipo, ¿no? El problema es que siempre lo pensamos al revés, ¿no? Lo pensamos ¿no? Y claro, entonces pues la vida nos va, sorpresas te da la vida, ¿no? Había una canción. Exacto. Pero hace 2 jueves me parece que fue, fueron cortados 1,500, 1,600 jugadores después de la pretemporada. Entonces, hablamos de los, ¿cuántos son? 200 y pico, que es el draft, ¿no? Cuando hacemos las 3 días de draft, no llegan a, no sé, ahora no tengo la mente, pero más de 500 creo que no son. Pero sabemos un poco del 1 al 300, porque son los importantes. Te sabes la vida, el tal, el no sé cuánto, la chaqueta. Y todos estos otros, es como, ¿y por qué no hacemos ahora un seguimiento de qué pasa con estos chicos? Para magnificar un poco las cosas, no sé. A mí me decían, Humberto, cuando me defendían que los jugadores de college tenían que cobrar. Bueno, es una institución universitaria con el dinero que ganan por el fútbol americano, pues lo invierten en laboratorios, en investigación, pero bueno, que tenían que cobrar. Digo, pues si los que van a cobrar van a ser los que van a ser millonarios en la NFL. Entonces, al final de su carrera, en vez de cobrar 250 millones, cobrarán 255. Pero el que no llega a la NFL no va a cobrar tampoco en college, ¿no? Sí, total. Y es que además antes tampoco había trades de jugadores en el college, o sea, tú tienes que estar en tu universidad hasta que te graduaras, y entonces ahora también ya dices, mira, pues me está ofreciendo Stafford, que yo me voy para la Universidad de Stanford, aunque yo esté en Penn State o esté en una pequeñita, porque ahí me dan tal no sé cuánto, entonces, ¿tú me pagas más o no? Entonces, eso también ya está, y los head coaches también, que tampoco se podían mover tanto como la NFL, ¿no? Y ahora, no sé. Y los impuestos.
Depende en qué estado estés, te pagas más impuestos o menos. O sea, que hay universidades que Exacto. también tienen ventaja, depende fiscalmente, ¿no? El estado de Nueva York me parece que es de los que más impuestos cobra. Entonces, Ya. ¿quién se viene para Syracuse? A morirse de frío y a que le peguen una, ¿no? Le reduzcan cada mes, pues bueno. Sí, porque además también cuando fichan jugadores, normalmente son las mismas universidades que dan una cantera grande de jugadores, porque tienen también Claro, más no, claro. recursos, más posibilidades. Entonces, que te salga alguien de Purdue, o yo que sé, que son universidades más chiquitinas, de Clemson o de estas chiquitas, chiquitas entre comillas me refiero, pero siempre tienes a Georgia Tech, Penn State, la UCLA, los troyanos del sur de California, toda esta gente siempre da jugadores, pero el resto son el pick 60, el pick ciento y pico, que también son jugadores También buenos de fútbol americano. académicamente está siendo un problema, ¿no? Académicamente, universidades son muy exigentes académicamente, pues los jugadores no quieren ir ahí. Exacto. ¿No? En fin. Oye, Rafa, porque al final el tiempo siempre se nos come, entonces yo te he oído en algunas veces o en varios sitios por ahí hablar de los Rams. Bueno, sí, Entonces, o sea, normalmente no mal. Entonces, la temporada, llevamos 2 años. Cuando empiezas, en estas fechas, los Rams nunca salen en las estadísticas. O sea, como que, no, bueno, sí, puede que tal, pero pues no están en el top 10 ni en el top 15 normalmente, ¿eh? Y entonces el año pasado, obviamente, el primer partido de la temporada fueron una cantidad de lesiones infrahumanas. Se lesionó la mitad de la línea, se lesionó a Puka Nacua en ese partido. El siguiente partido se lesionó Cooper Kupp, Matthew Stafford, bueno, a ver quién lo cubre. Pusimos un center novato porque el que venía de Filadelfia, que lo hemos cambiado a Chicago, me parece, tampoco rindió, pero de repente, después del bye contra Raiders, aquella defensiva que estaba como dices tú, como Tirloco McGraw, que estaban todos, hacían como muchas cosas, pero no se concretaba. Y de repente, los Rams hicieron un final de temporada increíble, me parece a mí, ¿eh? Entonces, tú que, o sea, un poco para hablar de la temporada pasada y lo que ahora podemos esperar de los Rams en el 2025, Rafa. Y pongo bueno, esta imagen porque para mí es la emblemática del año pasado, que fue un sí. partidazo yo creo. A mí los Rams es el equipo que más me ha impresionado de toda la NFL en las 2 últimas temporadas, y no es porque esté aquí ni por hacerte la pelota, porque como dices, lo Sí, vengo sí, no, diciendo no, por aquí otro venimos a hablar de lado. las cosas, claro. A mí me impresiona mucho Sean McVay como entrenador, su capacidad de ajustar, de reinventarse. Por eso yo en el ranking de entrenadores en estos momentos en la NFL siempre lo pongo el primero, por delante de Andy Reid, por delante de los... Sobre todo por eso, por esa capacidad de... Normalmente tú ves a Kyle Shanahan y nos criticará Kyle Exacto. Shanahan, pero él Es tiene que ahora, unos parámetros. perdón, salió una estadística ahora que estaba el primero. O sea, estaba, creo que Shanahan, no sé si el segundo y Reid el tercero, más o menos. Sí, sí, sobre todo yo creo que Kyle Shanahan tiene unos parámetros y él sigue esos parámetros. McVay Exacto. llega con unos parámetros a los Rams, los desarrolla, pide, ¿no? Llega a la Super Bowl, no gana, pide Stafford, se hace el cambio famoso, gana la Super Bowl, pero después, claro, ganar la Super Bowl paga un peaje, ¿no? Porque Exacto. pues no tienes rondas de draft, no tienes una serie de cosas oye, que te quite lo bailado, ¿no? Pero Sí, entonces se reinventa, y tú lo comentas muy bien o lo dices constantemente, con una serie de jugadores jóvenes que enseguida tienen protagonismo, ¿no? exacto. Y acertando tremendo, bueno, Jared Bears en la última temporada, pero acertando, no sé, con jugadores inesperados para muchos como Puka Nacua, Braden Fisk, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, yo me ha sorprendido mucho la carrera de los Rams. Por un lado, entiendo que no los pongan como favoritos a nada, pero por el otro, si hablas de los 5 principales candidatos en la conferencia nacional a poder llegar a la Super Bowl, son los Rams, uno de ellos. A mí me da siempre que, bueno, penderán un poco del codo de Stafford, de cómo vaya, Exacto. pero no sé, yo McVay, yo no apostaría, yo no apostaría contra él, y si dices ese partido contra Filadelfia, el problema es que tienen una pequeña desconexión los Rams. Los Rams fueron Ajá. mejores que los Eagles en ese partido. Tuvieron una Total. pequeña desconexión que les costó el partido y luego se recuperaron y un poco más lo remontan al final, ¿no? Pero hubo 2 momentos clave, parece que es un fumble o una pérdida de balón, a nieve, Exactamente. etcétera. Cuando se iban a ir arriba, Kyle Williams hizo un fumble, sí.
es que estaban dominando en ese momento el Total. partido y no es el fumble, sino me parece la siguiente jugada o la siguiente serie, Barkley anota o anotan los Eagles, ya mi memoria ya Sí, sabes que porque mis además, Rams. es que además ese fumble fue por ahí de la yarda 20 de Filadelfia, o Sí, sea que sí, estaban en un ataque tremendo los Rams. pero que Para finalizar también la primera mitad era pues ese el fumble. carácter de McVay de recuperar contra los Eagles, no contra los, no sé, Exacto, sí, sí, los Saints o cualquiera, los Panthers, los, yo qué sé. Sí, sí, los sí. Pumas de la de CU, o sea, recuperar una situación así y ponerte en posición de ganar el partido. O sea, nadie les hizo sufrir tanto a los Eagles como los Rams en los playoffs, está claro. Porque además, yo recuerdo que, al menos leí por ahí en los insiders de Los Ángeles, que sigo algunos, que McVay en teoría cuando acabó ese partido, yo creo que fue una de las pocas veces que lo vieron llorar en el vestuario, porque él tenía clarísimo que esa última serie ofensiva, los Rams, ganaban ese partido. Entonces, al final esta gente, como tú bien dices, son unos locos del fútbol americano, porque Sean McVay me imagino ahora que debe estar con un playbook nuevo, novedoso, con Davante Adams, con Puka Nacua, con todas las armas que es que yo creo que se han reforzado este año, porque yo lo que veo es que los Rams, salvo la posible estado físico de Matthew Stafford, que yo creo que desde que llegó a los Rams estamos pendientes del estado físico de Matthew Stafford, y Matthew Stafford ha respondido año tras año, salvo el año Siempre. este después del Super Bowl, que fue un desastre total para todo el mundo, siempre ha respondido. Es que además, no sé si te recuerdas una victoria del año pasado contra Colts en tiempo extra, que le dieron un golpazo tremendo en la cintura y estaba medio torcido y todo el mundo estaba ahora sí ya y lanzó aquel pase en tiempo extra a Puka Nacua y los Rams ganaron ese partido y Stafford estaba medio roto. Entonces, yo creo que si tú ves punto por punto los Rams, creo que es un equipo muy completo a este año, muy completo y que Les Snead y Sean McVay dijeron, miremos, ¿sabes lo que tú dices? Perdimos contra los Patriots. ¿Qué hacemos ahora para ganar un Super Bowl? Y entonces ahora perdimos contra el mejor equipo de la liga, que son las Águilas de Filadelfia. Entonces tú ves los refuerzos que han hecho, sobre todo Puna Ford en la línea defensiva, justamente para la carrera, que fue donde teníamos un poco de, los linebackers, que sí que es verdad que eran anónimos y nadie sabía quién eran, pues hubo que hacer limpia y trajeron a Latman de Atlanta. O sea, estos Rams del 2025 no sé cómo los ves tú, pero yo los veo bastante, bastante completos, tío. Muy, muy completos y lo que dices, o sea, creo que lo que han hecho muy bien es ir ¿no? rellenando huecos, ¿no? Y nada mejor que para ejemplificar eso que Punafor, ¿no? O sea, rellenar Sí, huecos. exacto, Y totalmente. yo creo que sí, yo creo que pueden, de que pueden optar a todo y además tienen un calendario bastante asequible, Yo ¿no? Porque también creo que sí. los cruces de conferencia, los cruces de división son bastante asequibles, con lo cual, bueno, o sea, se cruzan con, ¿no? Me parece con Jaguars, con Titans, Sí, ahora lo tienes aquí, ¿ves? Es con este. lo cual, sí, o sea, de O ese sea, calendario le tocan las dos sur, ¿no? Y cuando te tocan las dos exactamente. sur, pues tienes a Nueva Orleans, tienes a Carolina, tienes Sí, sí. a A Titans, los a Colts, a Jaguars. Houston, Bueno, quizás el más complicado, vamos a ver qué pero pasa. Y en su división me parece que el Coco, yo los 49ers los veo muy tocados. mm, Arizona continúa mejorando, pero son unas mejoras muy poco a poco. Yo creo que ahí el gran gallo es el Seattle, ¿no? Qué novedad, ¿no? Yo creo que Seattle también se ha reforzado muy bien, también han hecho las cosas sí, muy bien. Vamos a ver a Darnold, que es una incógnita, tuvo una gran temporada la campaña pasada, pero sigue siendo una incógnita, mientras que Stafford de incógnita nada, ¿no? Stafford es una realidad. Y bueno, y luego mi exacto. jugador favorito del NFL, Puka Nacua, que mis respetos, ¿no? Me pongo de pie, como decía Ángel Fernández, ¿no? Cuando narraba los Exacto, sí. de No, porque es fútbol. que, porque además ahora si tú ves la dupla con Davante Adams, que es esta, o sea, obviamente las manos de Cooper Cup no hay color. O sea, era un jugador que tenía un after catch impresionante a la manera de, que era un tío también que fue elegido en quinta ronda, me parece también Cooper Cup, que viene de una universidad muy pequeñita, con una Sí. historia personal también bastante sui generis, ¿no? Y de Ujú. repente
obviamente lleva 3 años con muchas lesiones. El año pasado fueron, no sé si 5 o 6 partidos, el anterior también unos 5 o 6, el otro también. No jugó el Super Bowl contra los Patriots justamente porque estaba lesionado, que yo creo que esa fue parte de la diferencia en ese partido. Y te llega un tipo como Davante Adams, que además yo recuerdo esas conversaciones de Matthew Stafford y Sean McVay en Baja California, ¿no? Tomando margaritas y tal. Y entonces ya McVay tenía en su cabeza cómo iba a jugar Matthew Stafford en los Rams, y fue lo que le ofreció a Davante Adams para venir a los Rams. O sea, porque Davante Adams podía estar en cualquier equipo que ahora mismo lo necesitara. Y le ofreció un playbook de cómo los Rams iban a adaptar la manera de jugar de Davante Adams. Y eso también, no sé si se cuenta demasiado o está bien que no se cuente para que estemos un poco por debajo del radar, pero creo que esta dupla y Wintington, también, que es un chaval de segundo año, yo creo que este cuerpo de receptores no será tan espectacular, pero es mejor que el que tienen los Bills de Buffalo, por ejemplo, que no se han renovado para nada en esta temporada. No, yo creo que es un grupo de receptores muy completo. Lo que decías, Whittington vuela. Sí. Yo creo que puede ser protagonista este año. Tutu Atwell a mí me gusta mucho como tercer receptor, digamos. Y lo que dices, el dúo Puka Nacua, Davante Adams, ¿no? Como que te divide el campo en varios. Sí, total. Con Cup ya no tenías, con Cooper Cup ya no tenías eso, ¿no? De poder exactamente. Diferentes niveles, ¿no? En el árbol de juego de pase. Entonces, sí, esperanzador. Y Davante Adams, yo creo que es un poco, ¿no? El único que puede acabar con Davante Adams es el propio Davante Adams. Pero bueno, ahí está Sean McVay, sí. ¿no? Bueno, que además es experto en tratar con jugadores complicados también, o sea, jugadores que en teoría son conflictivos en otros equipos. Cuando llegan los Rams, se alinean por la derecha. Por el final, yo creo que ven esa visión, que al final lo que tú quieres, porque estuvo por aquí Mayra, que es una chica que lleva a los Raiders de Las Vegas, que es la que narra los partidos en español, y decía que ella habló con Davante Adams cuando se marchó, porque decía, es que yo lo que quiero es un anillo, o sea, quiero ganar. Entonces ese es lo que hablábamos al principio, ¿no? O aceptas un super salario en un equipo mediocre, como pasó con el jugador de Cleveland, que no me viene el nombre, el defensivo. Sí. Y dices, o te vas a intentarlo por lo menos, porque ganar en la NFL o ganar en la vida en general nos enseñan como siempre tienes que ganar, y la gran mayoría de las veces no ganamos, Teo, y entonces vives como una frustración rara. El intentar ganar creo que ya es un éxito también. Sí, yo creo que para mí, la gran incógnita o la gran incógnita es si Davante Adams va a estar al nivel que ha estado, o con que esté al 80% de lo que dio en Green Bay, ya sería espectacular para los Rams. Y ojo, Humberto, también a Blake Corum. Yo creo que Sí. el año pasado estuvo por debajo de lo que podía hacer. También me parece que la titularidad era abrumadora en el juego de carrera, y que le dio excelentes resultados a los Rams por parte de Kyren Williams, pero bueno, yo creo que Blake Corum también es un running back que, para lo que hacen los Rams, puede dar mucho al sistema, ¿no? de McVay, con esas carreras, carreras, ¿no? Leyendo ¿no? En zona, ¿no? Que leen muy bien a la línea, y que han desarrollado a la perfección, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Reinventándose, no se parece nada a Kyren Williams, aquel running back tan, ¿no? De sí, la primera época exactamente. de McVay, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál? Todd Gurley. Correcto, no se parece en nada a Todd Gurley. No, nada. Ni en el físico. Todd Gurley era muy espigado, muy fuerte, sí. Es un running back de los más eficaces, ¿no? De los más eficientes de la liga. Exactamente. Es que además estos tres, porque también este novato Hunter, pues claro, ya teniendo un tercer running back de ese nivel, Kyren Williams también puede tener un poco más de descanso en según qué jugadas. Y es que por eso te digo que el playbook de los Rams, y hablamos también de Sean McVay, que es verdad, tú dices ahora que está para ti en el top 5 de los, y siendo casi el mejor, porque yo creo que él, como creador de jugadas y en todo el ámbito de lo que es el fútbol americano, porque él se involucra en todos los ámbitos. Entonces, yo creo que como él no hay, porque cada año inventa cosas nuevas, porque ya lo tienen visto por un lado. Entonces ahora no me quiero imaginar
entre las alas cerradas, los juegos en slot con Puka Nacua, la profundidad con Davante Adams, cuando no está Davante Adams cubierto, pues tienes a Tutu Atwell, tienes al Running Back, tienes a Taylor Higbee, tienes a Ferguson. Es que, y luego ya eso te va a abrir el campo para poder que estos chicos corran yardas, que eso va a ser, yo creo que los Rams este año van a ser raros porque van a correr mucho más que el año pasado. Sí, desde luego. Yo creo que Kyren Williams, además, a mí me alucinó la temporada pasada la facilidad, ¿no? Cerca en la red, ¿no? De aprovechar la carrera para convertir. Pero sí, yo creo que vamos a ver más carreras de más distancia, por así decirlo, en esta temporada en los Rams. Oye, Rafa, bueno, porque si no... Ya que te den el anillo, ¿no? ¿Cómo? Que ya te den el anillo, que ya le den a los Rams el anillo, ¿no? Estamos aquí... No, eso hay que ganárselo, pero yo creo que al final también el aliciente que tienen los Rams para este año es que el Super Bowl se juega en Santa Clara, entonces ir a jugar a la casa de San Francisco también debe ser para ellos, después de las vapuleadas que nos dio San Francisco al llegar a Los Ángeles de nuevo, que tenían más afición que nosotros en SoFi, pues supongo que también es otro puntito ahí para intentar hacer alguna cosa este año en los Rams. Oye, mira, tengo un par de gráficos que yo me he atrevido, como soy a veces de atrevido, deja ver si lo encuentro, porque tengo tantos que se me pierden. Te lo envié un poco para hablar esta charla. Y entonces en mi top 10, cuando lo estaba fabricando, me arrepentí y metí 2 equipos en el top 10. Tal como yo veo un poco la NFL este año y vi lo que se han reforzado y tal, para mí, esta sería un poco la imagen de lo que yo creo que podría ser, que después lleguen o no lleguen, o tengamos las sorpresas de cada año y todo esto, eso siempre. Y a Buffalo lo pongo por ahí en el 8 porque creo que Buffalo tampoco no se ha movido, se ha quedado ahí estancado, aunque es un gran equipo. Creo que Denver demostró muchísimo el año pasado. Creo que la defensiva que tiene incluso le puede pegar a los Chiefs como líderes de esa división, aunque Mahomes viene muy motivado después de haber perdido como perdió el Super Bowl. Y Filadelfia finalmente pues será el equipo a vencer. Y Ravens, quiero que sea el equipo que dé el siguiente paso, que está durante muchos años y no lo ha dado, y creo que puede darlo. Entonces, no sé qué opinas tú de este top 10. Yo creo que los Ravens son el mejor equipo de la americana, ¿no? O sea, siempre, al principio, si ves la plantilla jugador por jugador, dices los Ravens. Luego nunca acaban de llegar a la Super Bowl, ¿no? Con Lamar Jackson, pero yo creo que sí. Yo no sé si los Chargers peguen se den un pequeño batacazo este año, no sé si vayan a mantener el nivel, pero pueden mantenerlo. Y yo te cambiaría Minnesota por Tampa Bay. Ok. Yo te cambiaría, yo creo que Tampa Bay tiene un ataque explosivo, han ido ya 2 veces a los playoffs, tienen una división muy sencilla, ¿no? Pues a priori de la división, y yo por eso te metería ahí o sea, sacaría a los Chargers y a Minnesota, a los Chargers por una opinión personal, no por se lo merezcan. Exacto. Y metería ahí a Tampa Bay. Sí. En el 9 quizás. Sí, en el 9. Porque los Bengals al final siempre pisan muy lentos, llevan 3 o 4 años que ganan nada al principio de año, pero siempre les falta gas al final de la temporada, pero esa ofensiva también es impresionante. Ahora que la defensa esté a la altura, ya no lo sé. No sé si también quizás los Steelers pueden estar ahí al final, a ver cómo va Aaron Rodgers. Yo creo que dependerán mucho de lo que haga Aaron Rodgers, los Steelers, pero a mí no sé, no las tengo todas conmigo con Aaron Rodgers. Pero sí. De estos 10 que decimos, probablemente saldrá el campeón, ¿no? Yo creo de la NFL. Sí, porque al final no sé si llevamos 2 o 3 temporadas que siempre está como que los grandes equipos en la conferencia americana y siempre la conferencia nacional da ahí el do de pecho casi siempre. Me parece que el año pasado ganó ya más partidos la conferencia nacional que la americana en los interconferencias, creo, Ya. Y en los Super Bowls, no sé cómo van, pero igual ahí van más o menos, ¿no? Como están los Kansas City Chiefs, eso es trampa, ¿no? Pero bueno, obviamente ya les pasaron, ¿no? Pero sí. Bueno, yo creo que la Super Bowl está muy equilibrada porque el campeón, imagínate un Ravens Eagles, ¿no? Pues a quién le vas, o un Chiefs Rams, pues a quién le vas, o Lions Broncos, o sea, yo creo que ahí sí está muy equilibrado. Sí que ahora puedes escoger 5 y 5, antes quizá eran 7 y 3, ¿no? Exacto, más o menos, sí.
Pero además yo creo que de estos 10 hay dos equipos que yo diría que son los Lions y los Bills de Buffalo, que quizás y los Lions Que no los pongo tan esta altos porque también sus semana, coordinadores se han marchado. ¿Eh? sí, sí, que han Exacto, estado ahí y no han podido, ¿no? Dar el último paso y dices, uy, pues tarde o temprano empezarán para abajo, ¿no? Yo los exacto, puse, porque los apliqué en el Super Bowl, ¿eh? A los dos, pero bueno. Pero también el sí, año pasado, o sea que ya lo también hago casi por nostalgia. exactamente. Pero es que al final ese head coach de los Lions es o una cosa muy buena o un remolque, porque no, o sea, no hay un punto intermedio. Y de hecho Ujú. en la serie de Netflix ahora de Jared Goff, cuando estaban lesionados la mitad de la defensa, dijo, vamos a jugar todas las cuartas oportunidades, porque vale, en ese partido en concreto vale, pero hay partidos en que la cabeza te debe ganar para el corazón. Y creo que este hombre la cabeza siempre le manda y el corazón no tanto. Y Buffalo quizás también como San Francisco, a ver cómo se renueva, hay una ventana de oportunidad que creo que también se está yendo y entonces vienen equipos emergentes como Green Bay, quizás como pues, los Rams mismos o Denver, que te ocupen ese espacio, ¿no? Y estamos ya durante 4 o 5 años que no lo conseguimos. Y mira, Buffalo, de los 10 equipos que hay aquí, el único, o 11 con los Vikings, el Exacto. único que el head coach tiene background, ¿no? Perfil defensivo es Buffalo. Y últimamente en la NFL siempre han ganado los equipos cuyo head coach tiene un perfil de ataque, no de Ofensivo. defensa, ¿no? De Exacto. buscar un buen coordinador defensivo, pero tener el head coach la responsabilidad del ataque. Buffalo es el caso diferente. Obviamente hubo la era Belichick, pero si marcamos en la NFL en los últimos años, en la última década, ha habido un dominio muy claro de los equipos que tienen head coaches con perfil ofensivo, ¿no? Ofensivo. Sí, porque como que los head coach de perfil defensivo son como de los años 90, ¿no? Ya, o sea, que Sí, es una cosa como muy viejuna ya, como que no se lleva. Sea, sí, sí. aquellos osos de Chicago o Bill Belichick mismo, que era, uf, Sí, Pete Carroll, que va a llevar ahora a los Raiders, pero sí, sí, en Bill, general. Bill Parcells con los Giants. Ya, pero vamos, nos estamos yendo ya al Sí, Museo sí, Nacional de Antropología, ahí en el Paseo de la Reforma. exacto. Oye, y Entonces, un poco para ir un poco cerrando el podcast, te quería presentar este otro gráfico que también había hecho, a un ver, poco como yo creo que podrían quedar organizadas las divisiones. está No muy sé bien si porque todo el mundo entierra a los Dolphins, ¿eh? Es curioso. Es que claro, no te han demostrado nada. Y es que si los Patriots van para arriba y los Jets, como mínimo, consiguen una cosa buena, es que Dolphins siempre ¿sabes qué me suena a los Dolphins como los Cardinals? Que tienen como Kyler Murray, un gran equipo, empiezan la temporada súper bien y de repente, claro, es que eh, el quarterback de los Tagovailoa, es que, claro, este muchacho está a un golpe de quedarse paralítico. Es que es muy fuerte. O sea, no es de que ya no juegues, es que te puede morir. O sea, Steve Young de los 49ers, por eso se retiró de la NFL. Le dijeron, tío, no puedes seguir jugando fútbol americano. Y este chaval le pone mucho empeño y es bueno, es muy bueno, pero es muy de cristal, me da la sensación. Sí, 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 no me acuerdo qué paralelismo hicimos, que vimos, bueno, es igual. No sé si era otro deporte que era una conmoción de estas cerebral que dices es que no deberían de permitírsele Jugar. jugar, ¿no? Bueno, no, ya sé, ya sé. Estoy hablando con Sean Murray, que estuvo en Barcelona, exjugador de los Dragons, que fue un año mejor jugador de Special Teams de la NFL, cuando estuvo con los Pittsburgh Steelers y con los Cardinals, y él te decía los problemas que había tenido de salud por los golpes que había recibido en la cabeza, ¿no? Y te lo explicaba y bueno, y dices, es que, o sea, un jugador intentar hacer trampas al protocolo de conmociones es, bueno, es que Exacto, no tiene razón de ser porque estás jugando con la vida de una persona, ¿no? total, No es una máquina, un ordenador que se estropee, no, es una persona. Y aquí yo creo que en el caso de Tua, pues los Dolphins, la verdad, no fueron muy honestos en su momento. Me imagino que pues queriendo ganar y a toda costa, pero sí, yo creo que eso ha lastrado mucho la carrera del jugador. Yendo un total. poco a lo que pones, es curioso el efecto Micah Parsons, que ya de pronto Green Bay ha adelantado por la Bueno, derecha a los Lions. pero es que el año pasado Green Bay jugó muy bien.
No, juegan muy bien, tienen muy Y buena yo por eso, defensa. yo los pongo básicamente por los coordinadores de Lions que han marchado. Sí, sí, Aunque sí. también, es que tú ves también el equipo de Detroit, y es un equipazo, también no le ves como fisuras en ningún lado, cuando no están lesionados, tienen un cuerpo de receptores increíble, una línea que yo no sé si es la mejor línea de toda la NFL, pero Jared Goff también es un tipo que depende mucho de estímulos exteriores que le ayuden a ser grande, porque Ujú. aunque ha dado un Sí, paso muy importante el año pasado, aquel partido contra Texans, que lo interceptaron creo que 4 o 5 veces y que se remontó el acabó. partido, eso también da cierto carácter que ya ha ganado Jared Goff. Y luego yo te digo, yo creo que los Seahawks van a ser muy peleones ahí en el oeste de la Nacional. Ya veremos, pero creo que van a ser muy peleones. Sí, es un equipo. Vamos a ver si la línea ofensiva de Seahawks le da a Sam Darnold Sí, algo a de ver, porque ahí protección que la que tenía en Minnesota. si el ataque, cómo va a funcionar el ataque, ¿no? Se han ido todos, se han ido Gino, se ha ido Tyler Sí, Lockett, se ha ido Metcalf. Bueno, a ver cómo funciona, pero defensivamente creo que es un equipo muy, muy sólido. total, es muy corrioso, es muy complicado jugar contra los Seahawks. Te lo digo yo que jugamos 2 veces al año contra ellos y la defensa es tremenda. Y San Francisco, pues es una incógnita, tienen un gran head coach, pero yo creo que también se le está acabando la ventana de oportunidad a Shanahan, porque sí que es muy Sí, bueno, pero no acaba de ganar y en la NFL eso pesa mucho. Y en una ciudad como San Francisco, no, yo sí, creo sí. que más, ¿no? A ver si va a ser capaz de reinventarse, no sé, ¿no? Lo que mostró McVay, ¿no? Después lo que decías tú de esa temporada negra tras ganar la Exacto. Super Bowl, volverse a meter ahí entre los mejores de la liga. Sí, porque al final los Rams creo que desde el 2015 o 16 nunca han sido últimos de su división. O sea, eso también te dice algo. Ya te digo yo que solo tuvieron una temporada perdedora que fue esa después del Super Bowl con McVay, Es- pero los demás han ido como altibajos y al final, pues entre San Francisco y los Rams y Seahawks hace un par de décadas quizás, o una década como mínimo, estaban ahí siempre jugando o en la final de conferencia o en el Super Bowl. es increíble, es que las dos últimas temporadas de los Rams han sido increíbles porque hace Sí, dos en la pierden anterior también. con Detroit, pero un Detroit que daba miedo, que casi gana en San Francisco y que también estuvieron a punto de caer con los Rams. Sí, sí, además, yo siempre digo que ese partido mejor no me acuerdo porque el golpe que le dieron a Taylor Higbee, pues eso no se hace, tío, eso se hacía en los años 70, 80, pero eso ya se tenía que haber castigado porque lo lesionó durante mucho tiempo a Higbee. Pero bueno, al final esto es como va. Ahora, y oye, y ya para un poco para terminar, esta cosa del ojo de halcón que nos va a quitar esa nostalgia que tenemos de que venga la cadena y te daré la tarjeta de crédito y ponla, no sé. Yo además el problema que veo es dónde van a poner la pelota después, que es lo importante, porque pueden medirlo perfecto, pero luego el error humano de la pongo un centímetro delante, un centímetro detrás. Claro, porque Entonces, tú lo ves en pantalla, pero no lo ves marcado en el terreno de juego. entonces, no sé, yo soy un enamorado de las tradiciones pero entiendo que hay que mirar para adelante. En esto sí que, así como el college football me gusta más el formato de antes, ¿no? Que lo hemos Sí, hablado ya, en esto me gusta más la gente corriendo con las cadenas dentro del campo, pero entiendo que se haga. Entiendo que se haga. exacto. Pues Rafa, muchísimas gracias. Me quedo con una imagen que quería ponerte por aquí, que justamente creo que es la clave para que los Rams funcionen este año, ¿no? Es la manera en que también Matthew Stafford decidió quedarse en Los Ángeles, en no irse a otro equipo, sabiendo que puede ganar, que se le fue su amigo de podcast, porque en ese podcast lo hacían durante cada semana con Cooper Cup, pero creo que viene también en un estado de forma muy bueno, que lleva 2 años, el tío muy delegado, muy fuerte. Vamos a ver si es capaz Muchas, de retirarse de una manera digna, porque este chaval a la que se retire en 3, 4 años está en el Salón de la Fama. sí, había muchas dudas el año pasado, ¿no? Físicamente, y mira, lo bien que estuvo, y bueno, dice que está bien, o sea que hay que confiar en que está bien, y de acuerdo, o sea, el Salón de la Fama automático, yo creo que es uno de los quarterbacks más infravalorados de la historia de la NFL, de la Total, yo historia, en también. Detroit hacían maravillas. Hubo una Sí. persona una vez que comentó, no, es que Matthew Stafford es muy blandito. Ponte el vídeo del primer Es que partido no lo han visto. contra Cleveland, ya me dirás si es blandito o no. O sea, es que. Sí, No, sí, total. es curioso, ¿no? Es que
no es eficaz, pues creo que tiene más remontadas en cuarto que él, ninguno de los quarterbacks en activo, etcétera, etcétera, etcétera. Que casi lo hace el año pasado. Sí. Para Es que seguir con su estadística. No le encuentras un punto débil en realidad, ¿no? Bueno, de hecho el Super Bowl de los Rams que han ganado fue el último drive de los Rams para ganar el partido. Y duró, creo que 6-7 minutos y se comió casi todo el cuarto. O sea que, Rafa, muchísimas gracias un por placer venir. Y te debo una comida mexicana, ¿no? Exactamente, tenemos pendiente una comida mexicana. Ya daremos parte, bueno, o no, es igual, eso lo hacemos para nosotros. Pero siempre es un placer conversar contigo, siempre se me hace corto porque y tener un guión está bien para un poco llevar la cosa, pero realmente lo bueno es cuando nos salimos del guión y es chulo que la gente te escuche, tío, que es una persona con muchísima experiencia. Ahora que está tan de moda tantos podcasts y tanta información y cada 2 días sacamos un podcast y ahora la misma información en muchos lados que al final de repente dices tú, yo no sé si paro mi podcast, tío, porque es tan chiquitito, tan hacer una cosa muy sencilla de, ¿sabes? Tanta estadística, porque antes, tío, yo tenía que comprar las revistas en el Sanborns, en México, ir a buscarte un periódico que te dijera las alineaciones, a ver cómo eran y esperarte hasta el lunes o el martes que salían todos los resultados en el periódico. Es muy heavy esto ya. Y ahora tienes toda la información. Entonces creo que esa información, gente como tú, lo que es bonito y por eso me gusta que vengas es que, ¿sabes? Le haces como el buen artista con el barro y le das una forma distinta que esto es muy chulo de escucharte, tío. Bueno, gracias Humberto. Sí, yo también lo viví, ¿no? Que decía, en vez del USA Today para ver los resultados compraba el USA Yesterday, porque claro, era tremendo. Pero mira, ahora haces clic y lo tienes todo. Y es lo que dices tú, a veces es bueno discernir, ¿no? Entre todo lo que ves, qué es lo que en verdad importa, qué es lo que no importa. Bueno, intentamos hacerlo. Sí, porque era sobre todo, y con eso ya acabo, ahora que estaba lo de Matthew Stafford, entonces ya se empezaba a especular un montón de cosas que hay cierta información que sí tienes, pero hay mucha otra que no tienes. Y los equipos también se guardan mucha información para que se especule sobre cosas que ya te convienen a ti. Y entonces, por eso te digo que es donde falta el buen artista, el buen alfarero, ¿sabes? Para que todo aquello vaya a un puerto un poquito mejor. Así que, Rafa, muchísimas gracias, tío. Muy bien, hasta la próxima, cuando quieras. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao.